Sí, doctor. Ya, muy bien. El tema que nos toca ver es una parte, diríamos, que es, no diríamos complementaria, pero que es de mucha importancia frente a lo que ya hemos visto anteriormente y que ha sido motivo de nuestro primer examen. Nosotros, si hacemos una pequeña recopilación o un repasito, un resumen de lo que hemos visto, primero hemos ubicado la importancia, las características, las bondades que presentaban los métodos instrumentales, las técnicas instrumentales, donde a su vez también era necesario referirnos fuera de las ventajas, fuera de las bondades, a la necesidad de contar con un instrumento, ¿no es cierto? Era característica de cada una de estas técnicas. Posteriormente, para llevar a cabo o desarrollar estas técnicas, necesitábamos revisar nosotros todas las propiedades, las características y el comportamiento que iba a tener la radiación electromagnética con el analito, con la materia. Y posteriormente vemos que se hace necesario tomar en cuenta, en primer lugar, ciertas regiones del espectro electromagnético. Se hace necesario contar con, diríamos, algunos fenómenos que son propios de estas técnicas que vamos a ver, como la absorción, como la emisión, como la fluorescencia, etcétera, etcétera. Y lo más importante, los componentes básicos de los instrumentos que por cada región iban a tener cierta importancia e iban a diferenciarse de acuerdo al material del que estaban construidos. Entonces, posteriormente a eso, surge lo que es la espectroscopía de absorción. Y aquí vamos a hacer hincapié en lo que es o lo que corresponde a esta parte de la espectroscopía de emisión, el análisis químico y los distintos métodos, técnicas que vamos a emplear para, en busca, diríamos, de llegar a conocer cierta información de interés para nosotros como operadores. En primer lugar, dice acá, la medición de la cantidad de radiación absorbida por el analito va a estar comprendida en tres regiones. La región del ultravioleta, donde estaríamos mencionando que oscila entre 190 y 350 nanómetros. La región del visible, comprendida entre 350 y 800 nanómetros. Y la región del cercano infrarrojo, que más o menos nosotros consideramos entre 800 y 2000 nanómetros. Eso de referencia para ubicarnos entre qué regiones vamos a estar desarrollando estas nuevas técnicas que se fundan en diversos fenómenos que hemos mencionado ya anteriormente. Como consecuencia de estas tres regiones, y hemos visto las necesidades, hemos visto las condiciones con las que se debe trabajar, también hemos llegado a la conclusión de que los instrumentos, más bien diremos los componentes de los instrumentos, van a ser muy parecidos, pero en ningún momento podemos decir que son los mismos o que son instrumentos iguales, porque hay una diferencia fundamental, como ustedes recordarán, que va a depender de la región para la cual van a trabajar y se refiere esto al material que va a ser diferente. No se olviden que para cada región el material tiene que ser transparente a la radiación. Estamos hablando de la región del ultravioleta, tendrá que ser transparente al ultravioleta. Para el visible, transparente para el visible. Y si hablamos del cercano infrarrojo, transparente al cercano infrarrojo. Por eso decimos, los instrumentos serán muy parecidos, pero no son iguales porque deben ser de un material diferente, que cumplan con las necesidades y los requisitos que se nos exigen. Ahora, vamos a hablar del analito, diríamos la muestra, la especie que va a ser la que va a entrar, diríamos, en interacción a través de alguno de los fenómenos con la radiación electromagnética. Y esta región comprometida, como decimos en la diapositiva, tendrá que ser
la región comprometida del analito a nivel del fenómeno de la absorción, van a ser los electrones externos o los electrones de valencia. Es decir, todos los cambios, todas las modificaciones que por efecto de la absorción se lleven a cabo, ¿dónde se van a realizar si hablamos de la materia? A nivel de los electrones externos o de valencia. Bien, después de haber hecho ese pequeño y breve resumen de dónde y cómo nos encontramos, ahora vamos a hacer un ligero análisis de lo que vamos a ver y de lo que se lleva a cabo en realidad. Todos ustedes han tenido ya que estar en contacto con el espectrofotómetro único 1200 que hemos estado viendo en las distintas prácticas. Dentro del espectrofotómetro, un componente que nos ha parecido, diríamos, y que nos parece familiar en este momento, constituye la cubeta. La cubeta que ustedes ven enfrente contiene al analito. Esa solución celeste que nosotros podríamos mencionar se trata del analito. Esta cubeta, muy parecida a la que ya hemos visto, va a tener un ancho, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Tiene un ancho. Entonces, este ancho es de importancia para nosotros, como vamos a ir viendo posteriormente. Y a este espesor, a esta distancia, a este recorrido, si vale el término, porque por acá va a pasar la radiación, ¿no es cierto? Nosotros la vamos a denominar, le vamos a poner el nombre de camino óptico, ¿sí? Este va a ser el camino óptico. Bueno, entonces, resumiendo, esta es la cubeta, este es el recipiente que contiene al analito, es decir, contiene a la especie absorbente. Esta cubeta, si nosotros nos trasladamos un ratito a nuestro espectrofotómetro, va a estar ubicada entre dos ventanas. Una proveniente, hemos dicho, del selector de longitud de onda, que va a enviar, que va a dar lugar a aquella radiación, ¿no es cierto? Que va a atravesar esta cubeta. Y al atravesar esta cubeta se va a llevar a cabo la absorción. Esta radiación que ha sido elegida, que ha sido seleccionada en el caso del único 1200, por el monocromador de red, sale una radiación y esta radiación va a tener una intensidad inicial, va a tener una potencia inicial que va a ser capaz de atravesar todo este recorrido, toda esta distancia, y en ese recorrido donde se va a llevar a cabo la absorción, vamos a ver que en este recorrido van a interactuar y se va a absorber cierta cantidad de energía. Entonces, esta radiación inicial que al atravesar toda la cubeta ha interactuado, se ha absorbido por los electrones externos o de valencia, han absorbido la radiación, también luego va a atravesar, va a transmitirse y va a pasar hacia el otro lado que va a ser el detector. Entonces, voy a contar con una radiación inicial, con una radiación que tiene una potencia inicial y que después de atravesar todo este recorrido, esta distancia, voy a contar con una radiación final, diríamos, o una radiación transmitida. Las características de esta radiación que ha transmitido serán distintas a estas otras. Si ustedes ven las flechas, por ejemplo, aquí tenemos una radiación más robusta, más ancha. ¿Por qué? Porque ha sido seleccionada y ha pasado el selector de longitud de onda y va a atravesar, va a interactuar con las especies presentes en esta solución. Entonces, esa radiación con una potencia inicial va a pasar y después de la absorción, después de la interacción, va a originarse una radiación transmitida más débil, como ustedes pueden ver, más delgada, como pueden ver, cuya intensidad va a ser menor.
¿sí? Entonces, eso es muy importante. Siempre y cuando se lleve a cabo la absorción, nosotros vamos a poder decir que la radiación eh, inicial, la radiación incidente, si vale el término, va a ser de mayor potencia que la radiación transmitida que está representada por esta flechita blanca. Si hay un proceso de absorción, nunca podemos decir que tanto esta señal como esta otra en algún momento van a ser iguales. Y peor, no podemos decir que si hay la absorción aquí, esta radiación transmitida sea de mayor potencia que la radiación inicial, que la radiación incidente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? Quiero escucharlos. ¿Sí? Nadie responde. Ya, muy bien. Entonces, bajo esas características, nosotros tenemos, voy a volver a repetir, tenemos aquí la cubeta que contiene toda la muestra. Dentro de la muestra está el analito, es decir, la especie absorbente con la que va a interactuar la radiación. Tenemos una radiación inicial con una potencia inicial, será más potente, tendrá mayor intensidad que aquella radiación que ha emergido después de la interacción a la que vamos a conocerla o la vamos a denominar como radiación transmitida. Entonces, aquí tenemos igualmente, en esta pequeña diapositiva, tenemos la cubeta, ahí tienen el espesor que es expresado en centímetros, tenemos la potencia de la radiación inicial antes que interactúe y luego tenemos la potencia de la radiación final, de la radiación transmitida. Y como podemos ver acá, la disolución absorbente que tiene una concentración. Ahora, cuando yo hago la relación entre la potencia de la radiación final y la potencia de la radiación inicial, como pueden ver acá, yo voy a decir que esa relación es igual a la transmitancia, ¿sí? Y también voy a poder decir que la absorbancia va a ser el logaritmo negativo de esta transmitancia, que va a ser igual a la radiación transmitida sobre la radiación inicial. Entonces, acá digo, la transmitancia la voy a definir como la fracción de la luz incidente que es transmitida por la disolución. En otras palabras, la relación que existe entre la potencia de la radiación transmitida y la potencia de la radiación inicial. Y a partir de eso, nosotros vamos a tener que pensar en lo que es la ley de Lambert y Beer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Lambert y Beer? ¿Por qué se hace presente la ley de Lambert y Beer? Porque esta ley va a relacionar la medición que nos proporciona el instrumento con las características de la especie química y su concentración. A ver, pero antes de seguir para que nosotros nos pongamos de acuerdo, vamos a decir que la ley de Lambert y Beer permite hallar la concentración de una especie química a partir de la medida de la intensidad de la luz absorbida. Esta partecita es muy importante para que nosotros complementemos todo el análisis que hemos hecho en esta pequeña parte. Entonces, acá vamos a aplicar la ley de Lambert y Beer, donde dice, nos permite hallar la concentración de una especie química a partir de la medida de la cantidad de luz absorbida. ¿Sí? No se olviden que en esta cubeta que se encuentra la disolución, tenemos la posibilidad de encontrar sustancias químicas que pueden ser moléculas, que pueden ser átomos, que pueden ser iones, que pueden ser partículas muy pequeñas, pero ojo, todas estas van a interactuar con la radiación que nosotros hemos visto que va a atravesar de una manera que pueda ser de mayor
o menor intensidad. De todas maneras, tenemos que tener clara la idea de que cada una de estas, diríamos, especies están involucradas en la disolución y van a dar lugar a lo que son las especies absorbentes. Y nos interesará aquel analito que sea el que absorbe de mayor manera, de mayor forma la radiación. Por eso decíamos que nunca podemos decir que la potencia de la radiación final y la potencia de la radiación inicial van a ser iguales, solo si utópicamente no existiese en esa disolución algún tipo de especie absorbente. Y como ustedes saben, no va a haber, por lo tanto, yo no puedo hacer esa afirmación. Ahora, la relación que permite como se dice, relacionar, valga la redundancia, la radiación que se transmite con la que se absorbe, como hemos visto, va a ser la transmitancia, es decir, la potencia de la radiación final sobre la potencia de la radiación inicial. Y de esta manera estamos relacionando la radiación transmitida sobre la radiación incidente. Y vamos a ver que producto de esta radiación vamos a tener que va a ser igual a 1. Y al tratarse de un valor bastante pequeño, que va a ser simplemente 1, ¿no es cierto? O sea, ¿qué estamos viendo? La cantidad de, ¿cómo podríamos decir? La cantidad de luz que va a llegar al detector. Entonces, cuando hablamos de esta transmitancia, nosotros vamos a decir que para una mejor manipulación de los datos, multiplicamos esta transmitancia por 100. Este valor máximo de 1 vamos a multiplicarlo por 100 y se convierte en lo que es el porcentaje de transmitancia, como era el término que nosotros encontrábamos en los espectrofotómetros, inclusive en el que realizamos la práctica. De ahí aparece, de ahí nace lo que nosotros decimos el porcentaje de transmitancia. Bien, entonces, ahora seguiremos con la ley de Lambert y Beer. Hemos dicho que esta ley de Lambert y Beer que nos va a permitir llegar a conocer la concentración de la especie puede estar definida o puede ser igual a la relación que diga que la absorbancia va a ser igual a la absortividad, en este caso molar, por el camino óptico por la concentración. Y ya vamos a ir analizando término por término de esta igualdad, de esta ley que vamos a ver a continuación. Porque antes de pasarnos a lo que es la ley de Lambert y Beer, quiero todavía hacer algo de hincapié para hablar de la absorción. Hemos estado hablando, nos hemos estado refiriendo a lo que es la absorción y las especies absorbentes, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge la necesidad de revisar y ver cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo una absorción de radiación. En primer lugar, la solución tiene que ser transparente, que deje pasar a la radiación. Si no, no va a haber interacción, ¿sí? En segundo lugar, que debe tener color, que debe ser coloreada. Y si no fuera coloreada, tendrá que tener algún reactivo que diríamos que origine, que dé el color a la solución. Luego, en tercer lugar, debe estar en disolución. ¿Qué quiere decir esto? Debe estar en disolución, que tanto los componentes en esta muestra tienen que estar totalmente disueltos y distribuidos uniformemente. Por eso decimos deben encontrarse en disolución. Totalmente disueltos
todos los componentes y además uniformemente distribuidos, tanto los solutos como los solventes. Ahora, dice, toda sustancia química podrá estar formada, como hemos mencionado hace rato, por átomos, por moléculas, por partículas pequeñas, por iones, ¿sí? Y tendremos que decir que conocemos o definimos como especie absorbente aquella que esté involucrada y que sea la que más absorbe la radiación. Esas serán las condiciones para que se lleve a cabo el principio o el fenómeno de la absorción. Son las condiciones que la muestra debe reunir para poderse llevar a cabo un fenómeno de absorción de radiación. Aquí nuevamente volvemos a la cubeta. ¿Por qué nuevamente volvemos a la cubeta? Porque tenemos que hacer ciertas consideraciones. En primer lugar, imaginarnos, ni siquiera nos va a parecer tan difícil, imaginarnos una cubeta. Si ustedes se acuerdan, las cubetas que manejamos en el laboratorio son cubetas que tienen diríamos, están limitadas por una capa y en el interior se coloca la solución. Entonces, tenemos necesariamente que recordar que van a haber interfaces, ¿no es cierto? Una interfase que va a ser el aire, luego vamos a tener el vidrio o el plástico, dependiendo del tipo de cubeta, y luego vamos a tener un líquido. Y en este otro extremo, cuando esté pasando la radiación, tenemos un líquido, vamos a tener el vidrio o el plástico y nuevamente vamos a tener el aire. Si ustedes se fijan, esa es la secuencia de elementos y situaciones que se van a presentar. Entonces, cuando viene la radiación, ¿no es cierto?, tiene que atravesar esta interfase, tiene que pasar el vidrio, tiene que pasar el medio líquido, nuevamente el vidrio y otra vez el aire. Entonces, nosotros podemos señalar que se van a llevar a cabo pérdidas de energía, pérdidas de radiación, mejor diremos así, por fenómenos de reflexión que se vayan a presentar en este sector, tanto a este lado como también a este otro lado. Ojo, entonces, lo que mencionábamos, fuera de la estructura, fuera de los, diríamos, de las fases en las que vamos a encontrar, necesariamente tenemos que considerar que se van a llevar a cabo o vamos a contar con pérdidas debido a la reflexión tanto en este lado como en el otro lado cuando esté atravesando la radiación. Eso no quiere decir que dentro de las soluciones podrían existir algunas partículas extrañas, algunas partículas de suciedad suspendidas, que estas nos originarían también otro tipo de pérdidas, esta vez por dispersión debido a estos centros de basura, de suciedad, que se encontrarían suspendidos en el líquido que constituye la muestra que contiene al analito y que está contenido en la cubeta. Ahora, nosotros no olvidemos una situación que es muy importante y es un requisito que lo hemos visto con bastante énfasis, tanto en la teoría como en la práctica. Y se refería a que el rayo incidente debe ser perpendicular a la cubeta en un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Debe venir el haz y
encontrarse con la cubeta, que es muy, con todos los cuidados que tengamos y todo, va a ser bastante delicado lograr esto, pero debe haber una perpendicularidad. Debemos pensar en un ángulo de 90 grados. Ese es también otra de las condiciones que no debemos olvidarnos. Entonces, acá es necesario también que consideremos dos tipos de ajustes. Un ajuste que va a ser de corriente oscura, que va a ser al 0% de transmitancia, y el otro que va a ser apantallando el detector al 100% de transmitancia. Recordemos algo que hemos visto, inclusive esta mañana hemos estado viendo. A ver, vayamos a ver ¿cuál va a ser el analito que más nos interese? El que absorbe más, ¿no es cierto? Hemos visto cómo vamos a tener la relación de la potencia de la radiación transmitida sobre la potencia de la radiación incidente, ¿sí? Ahora, estamos viendo que aquí ya tenemos la ley de Lambert y Beer. Antes de hablar de la ley de Lambert y Beer, yo quisiera que nosotros nos vayamos a referir exclusivamente a algunas situaciones que debemos considerar el momento de realizar la interacción, la absorción de la radiación por el analito, por la especie absorbente. ¿Sí? Ahora, para las determinaciones, para los análisis, se hacen dos tipos de medida de la cantidad absorbida. En la primera situación, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir la cantidad de luz que va a llegar al transductor. ¿Cuál va a ser el transductor? El transductor va a ser aquel que se encuentre y va a ser el detector. Cuando se coloca el blanco, no se olviden que en la mayoría de los casos que ya hemos visto esto en la práctica, nosotros utilizamos un blanco y les he dicho, nunca puedo trabajar solamente con la muestra, necesariamente tengo que trabajar con un blanco. El blanco es aquella solución que no contiene a la especie absorbente. Por eso decimos, ¿qué ocurre cuando yo estoy trabajando con el blanco? En la primera, como se dice, en esta primera etapa de trabajar con el blanco, se mide la cantidad de luz que llega hasta el transductor cuando estoy trabajando con el blanco. Y a esto se conoce como la intensidad del blanco y es cuando la concentración del material a analizar, a revisar, va a ser 0 porque estoy trabajando con el blanco. Ahora, la segunda parte consiste en que la medida final, diremos así, se obtiene comparando la medida de las muestras o de los patrones con el blanco. Todas las muestras desconocidas, diremos así, nosotros necesariamente tenemos que comparar con el blanco. Para eso, nosotros tenemos que hablar de una intensidad que se mide tanto con las muestras, con los desconocidos. Y la comparación siempre se realiza y va a implicar una relación de la potencia de la radiación final sobre la potencia de la radiación inicial con ambas intensidades, medidas en las mismas condiciones. Ahora, la absorbancia va a ser proporcional a la concentración, pero para eso, primero nosotros tenemos que referirnos a lo que va a ser la ley de Lambert y Beer. ¿Qué nos dice la ley de Lambert y Beer? La ley de Lambert y Beer relaciona
la medición del instrumento con las características de la especie química o su concentración. Ahí tienen la expresión más simple de lo que es la ley de Lambert y Beer, donde dice la absorbancia, representa esta A mayúscula, va a ser igual a la absortividad molar, este epsilon, esta E volcada que ustedes ven, es la absortividad molar. Este es el camino óptico, es la distancia por donde recorre la radiación y se lleva a cabo la absorción y está representada por la B labial. Se denomina como camino óptico, longitud del paso de la cubeta, espesor, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la concentración. Entonces, la absorbancia va a ser igual, aplicando la ley de Lambert y Beer, a la absortividad, que ya vamos a ver, no solamente puede ser epsilon, sino también puede estar representada por A minúscula, que eso va a depender de las unidades, por el camino óptico. Ya hemos dicho de dónde viene este dato expresado en centímetros. El recorrido, es la distancia, es el espesor de la cubeta y la concentración. Por eso decíamos, para llegar a la concentración, necesariamente tenemos que hablar de la ley de Lambert y Beer. ¿Por qué? Porque la ley de Lambert y Beer relaciona la información que nos ha proporcionado el instrumento dependiendo la cantidad de radiación absorbida por el analito. ¿Y con qué relaciona? Con las características propias de la especie. Por eso decimos, cuando nos referimos a epsilon o a la A minúscula, estamos refiriéndonos a una constante de proporcionalidad. Y a esta constante de proporcionalidad nosotros la conocemos como absortividad. Y de acuerdo a sus unidades, esta absortividad podrá ser la absortividad específica, cuando está representada por la A minúscula, y las unidades que tienen van a ser el camino óptico en centímetros, la concentración en gramos por litro, de tal manera que estamos hablando de litros sobre gramos por centímetro. Pero también, como ven en la diapositiva, puede estar representada por un epsilon cuando la concentración no está expresada en gramos, sino está expresada en moles. Entonces, para esto nosotros tenemos la absortividad molar, que va a ser litro sobre mol por centímetro. A eso conocemos como absortividad molar, ¿sí? Ahora, necesariamente tengo que pensar en que tienen que haber algunas condiciones para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. ¿Dónde están? Aquí están. Las condiciones para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer son las siguientes. En primer lugar, tanto la radiación incidente como la radiación final debe tratarse de una radiación monocromática. Esa es una condición. En segundo lugar, no menos importante, es que la ley de Lambert y Beer se aplica solo y únicamente a soluciones diluidas, ¿sí? Luego, la absorción de radiación está limitada a un volumen de corte seccional uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se está realizando la absorción, donde tenemos la absorción se realiza cuando la radiación está atravesando, está pasando toda esta distancia, todo este ancho, todo ese recorrido de la radiación, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a medir? Son medidas de la cantidad de luz absorbida. Y vamos a ver como referencia que cuando nosotros trabajamos con el blanco, estamos realizando un ajuste de la luz que llega al detector. Y si yo estoy trabajando con la muestra o estoy hablando de los patrones de referencia, estamos refiriéndonos a la cantidad de luz que va a llegar. Entonces, al
realizar el análisis, al realizar las operaciones, hacemos dos medidas de la cantidad de luz que se absorbe. La primera es con el blanco, como hemos dicho, es la cantidad de luz que llega hasta el detector. Aquí en el blanco, ustedes saben, estamos repitiendo en la práctica, no hay una especie absorbente, ¿sí? En cambio, en el segundo caso, cuando trabajamos con la muestra o cuando trabajamos con patrones, sí va a haber una absorción de luz, una absorción de cierta cantidad de luz. Entonces, vamos a decir que aquí nos iremos para hacer un ligero repaso. Tenemos y hemos dicho que dentro de lo que consideramos la cuantificación en espectroscopía de absorción, en primer lugar tenemos a la transmitancia o al porcentaje de transmitancia, donde este porcentaje de transmitancia va a ser igual a la potencia de la radiación final sobre la potencia de la radiación inicial multiplicado por 100. Y si nosotros hablamos de la absorbancia, se relaciona con la transmitancia a través de la ecuación donde la absorbancia es el logaritmo negativo de la transmitancia, que en otras palabras, sobre la relación de la radiación final sobre la radiación final. Y si nosotros simplemente tenemos el logaritmo de la radiación inicial sobre la radiación final. Y la expresión que nosotros utilizamos normalmente va a ser la absorbancia igual a la absortividad molar por la concentración por la distancia que recorre la luz, que vendría a ser o estar expresado por el valor de B labial. Hemos hablado de la aplicación ya de la ley de Lambert y Beer. Bueno, hasta aquí nosotros hemos hablado de cómo llegar a obtener la concentración, la información sobre la concentración del analito, ¿sí? Pero hemos visto que existen ciertas condiciones para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. Dentro de estas condiciones hemos tenido que ver que primero se trabaje con una luz monocromática. En segundo lugar, hemos visto que es muy importante y únicamente, diremos así, que la ley de Lambert y Beer se aplica a muestras diluidas, no así a muestras concentradas. Y la otra condición, que la absorción de la radiación está limitada a un corte seccional totalmente uniforme. Muchas veces no se llega a cumplir esto y entonces la ley de Lambert y Beer no se la puede aplicar o no nos sirve para determinar la concentración. Y es a partir de esto que surgen aquellas situaciones conocidas como las desviaciones de la ley de Lambert y Beer. Estas desviaciones de la ley de Lambert y Beer pueden ser las desviaciones propias de la ley de Lambert y Beer, conocidas también como limitaciones propias de la ley de Lambert y Beer, relacionadas con la concentración. Luego tenemos las desviaciones químicas debido a la presencia de algunos fenómenos químicos y luego tenemos las desviaciones instrumentales, donde hay dos elementos que van a ser los que originan este tipo de incumplimiento de la ley de Lambert y Beer, que van a ser la radiación policromática y la luz parásita. Ahora, hablaremos en una primera instancia de lo que son las desviaciones propias de la ley de Lambert y Beer. Cuando nos referimos a estas desviaciones, decimos que la ley de Lambert y Beer se describe solo y únicamente en soluciones diluidas cuya concentración sea menor a 0,01 molar. Mientras las soluciones sean así de diluidas,
nosotros aplicamos la ley de Lambert y Beer para el cálculo de la concentración. Pero cuando las concentraciones son mayores a 0,01 molar, la ley de Lambert y Beer ya no se aplica, ya no se puede utilizar para determinar la concentración. Ahora vamos a ver que también en soluciones de baja concentración de absorbente, de la especie absorbente, pero donde existen elevadas concentraciones de otras especies, como por ejemplo decir los electrolitos, tampoco se cumple la ley de Lambert y Beer, o bajo la presencia de interferencias moleculares, o cuando la absortividad molar depende o está respecto o dependiendo del índice de refracción. A ver, explicaremos cada una de ellas. Antes nos referiremos a las desviaciones propias de la ley de Lambert y Beer. Hemos mencionado que en concentraciones diluidas que sean en soluciones menores a 0,01 molar, la ley de Lambert y Beer se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber proporcionalidad directa entre la absorbancia y la concentración. A mayor concentración, mayor absorbancia. A menor absorbancia, menor concentración. Ahora, cuando tenemos o estamos en el caso de contar con concentraciones que sean mayores a 0,01 molar, la distancia que se presentan en la solución las especies absorbentes va a ser menor. En otras palabras, se acorta, están más próximas estas especies absorbentes. Al encontrarse más próximas, más juntas, si vale el término, afectan o son afectadas en la distribución de carga hacia sus vecinas. Entonces, ¿qué ocurre? Como consecuencia, estas interacciones van a alterar la capacidad de que las especies puedan absorber radiación a una determinada longitud de onda. O en otras palabras, la aproximación, la cercanía va a provocar que no exista esa relación que debemos tener entre la absorbancia y la concentración. En esos casos, por eso decimos, no se cumple la ley de Lambert y Beer cuando las especies absorbentes son mayores a 0,01 molar. Pero no solamente tiene que ser la especie absorbente, sino también van a haber aquellas soluciones donde la especie absorbente está a bajas concentraciones, pero van a haber concentraciones elevadas de otras especies. Un ejemplo de electrolitos, por ejemplo, pueden ser los electrolitos. Entonces, la proximidad de iones al absorbente va a alterar las interacciones electrostáticas de la absortividad molar y estas situaciones obviamente también evitan que exista esa proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se mejora esto? Utilizando soluciones para diluir. Luego tenemos que hablar de interferencias moleculares, que son muy rara vez que se presenten, como se dice, son muy poco frecuentes en soluciones diluidas. Excepcionalmente se presentan bajo la forma de iones, moléculas orgánicas que son muy grandes, de gran tamaño y por tanto no cumplen con la ley de Lambert y Beer. Y en última instancia también es muy rara vez, pero es necesario que mencionemos que en los casos donde la absortividad molar depende con respecto al índice de refracción, en esos casos también se presenta una desviación propia de la ley, una desviación de la ley de Lambert y Beer. Ahora, pasaremos a mencionar que hasta ahí eran todas relacionadas con la concentración, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver otro origen de las desviaciones que van a hacer que no pueda cumplirse la ley de Lambert y Beer dentro de lo que es el campo de la
cuantificación y se refiere a las desviaciones químicas. ¿Cuándo se presenta una desviación química? Cuando un analito va al reaccionar puede disociarse, va a poder asociarse, va a poder reaccionar con el disolvente y va a dar lugar a un producto obviamente distinto al inicial que va a presentar, ojo, un espectro de absorción que al mismo tiempo va a ser distinto, va a ser diferente al del analito. Entonces, los dos no podemos nosotros hacer que coincidan en estas características. Y un ejemplo van a ser los indicadores ácido-base cuando nosotros estamos ya diríamos, en una etapa de utilizar o de emplear los indicadores. Vemos por la cantidad de ácido o base que vayamos a utilizar, los reactivos iniciales, o sea, los elementos que se encuentran en un inicio van a ser, o las características van a ser totalmente distintos a los productos. Eso me lleva a pensar que muchas de sus características no van a ser similares y desde un punto de vista menor aún, menos va a ser que hablemos de una proximidad entre sus coeficientes, podríamos decir, estos coeficientes que hemos mencionado como es la absortividad molar o la absortividad específica, estos van a ser totalmente distintos, inclusive por el origen y las características que puedan tener, ¿cierto? Y también tenemos que hablar de la ley de un ratito, fuera de las desviaciones químicas, tenemos que hablar de las desviaciones instrumentales. Y en las desviaciones instrumentales tenemos dos situaciones a considerar que dan lugar a una desviación instrumental. En primer lugar, va a ser la presencia de la luz parásita y también la presencia de la radiación policromática. No se olviden, entre las condiciones en la aplicación de la ley de Lambert-Witt es contar con un haz de luz que sea monocromático. Y cuando yo hablo de un haz de luz policromático que esté formado por una serie de longitudes de onda, también va a afectar a la absortividad molar. Por lo tanto, las absortividades molares van a ser totalmente distintas y en la relación entre la absorbancia y la concentración. Por lo tanto, no vamos a presentar pues una linealidad. A medida que aumenta la absortividad molar, la desviación también va a ser molar. Pero dentro de las desviaciones instrumentales, no solamente hemos mencionado o hemos hablado de la presencia de la luz policromática, sino también tenemos que tomar en cuenta la presencia de la luz parásita. ¿De dónde viene o cómo definimos a la luz parásita? Es una luz que aparece o se origina en el monocromador cuando éste esté contaminado con algún tipo de radiación. Muchas veces esta radiación parásita es extraña, ni siquiera ha interactuado con el analito, pero está ahí presente. Tendrá una longitud de onda distinta a la longitud de onda con la que estamos trabajando y como hemos dicho, puede ser que ni siquiera interactuó con la muestra, puede ser que ni siquiera pudo atravesar la muestra, pero va a originar a una serie de errores negativos en las lecturas. Y también algo que deberíamos considerar van a ser las celdas desajustadas, donde tenemos las celdas tanto del blanco y del analito que no están debidamente ajustadas, ¿sí? Esas son las características fundamentales donde, por ejemplo, aquí estamos hablando de la ley de Lambert y Beer, estamos hablando de la transmitancia, estamos viendo la aplicación de la ley de Lambert y Beer para poder llegar a conocer la concentración. Y finalmente tenemos al hablar de las desviaciones que muchas veces esta es una gráfica relacionada con la concentración y decimos que tendremos la absorbancia en función de la concentración. Si hay proporcionalidad directa entre la absorbancia y la concentración, podemos garantizar que va a ir una recta,
Pero cuando las soluciones ya son demasiado concentradas, ya no podemos garantizar el paso recto de la radiación, sino tenemos la posibilidad de encontrar que esta rama pueda subir ascendentemente o también podría formar una meseta. Eso dependerá de muchos aspectos relacionados con la concentración, relacionados con la cantidad del analito, etcétera, etcétera, presentes. Bien, con esto hemos terminado este nuestro pequeño tema relacionado con la aplicación de la ley de Lambert y Beer dentro de lo que es la espectroscopía de absorción. En otras palabras, a partir de la ley de Lambert y Beer, nosotros ya estamos en condiciones de poder determinar la concentración del analito. Como decíamos en práctica, una cosa es hablar de encontrar el dato como concentración, pero cuando elegimos el modo de la absorbancia o el modo del porcentaje de transmitancia, no es necesariamente que vamos a determinar la concentración. Sí, van a ser dos parámetros a través de los cuales vamos a poder llegar a conocer la concentración, obviamente aplicando la ley de Lambert y Beer. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Si no hay preguntas, quedamos acá y nos estamos viendo en la práctica y en teoría la próxima semana. Que tengan